Muy bien, vamos a ver, hemos estado hablando de una serie que tiene que ver con su iglesia y su propósito. Es muy importante conocer, saber, de acuerdo a la Biblia, por qué somos su iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Cuando no conocemos quién es la iglesia, cualquiera dice ser cristiano. Cuando no sabemos cuál es la función de la iglesia, no tenemos un peligro de no hacer lo que la Biblia dice, lo que su palabra enseña. Quiero usar la misma figura que presenté en el domingo anterior, cuando necesitamos conocer en qué consiste lo que tiene que ver con su iglesia y su propósito. Hablamos la semana pasada acerca de proclamar el evangelio, proclamando el evangelio, pero necesitamos saber cuál es el verdadero evangelio, porque si no lo conocemos, hay un peligro. Lo diluimos, lo distorsionamos y termina siendo un evangelio. Y es un lío, porque uno dice una cosa, otro dice otra, pero necesitamos ir a lo que la Biblia nos enseña. Es muy importante que como iglesia conozcamos el producto. Yo no sé si a usted le ha tocado ver que aún en un implemento electrónico, por muy sencillo que sea o por muy simple que sea, viene un instructivo. Y como que para usted que sabe para qué sirve ese implemento o esa refacción, usted dice: ¿para qué me sirve el instructivo si ya lo conozco? Pero oh sorpresa, usted se da cuenta en ese instructivo que no solamente viene en un idioma, sino viene en varios idiomas. Imagínese el gran interés que tienen los fabricantes, los productores de cada cosa que necesariamente pone el instructivo. Pensando en una simple botella con agua, usted puede girar alrededor de esta botella y usted va a encontrar, aunque sea en letras muy pequeñas, el contenido, la nomenclatura molecular de del agua, del contenido. Es decir, que el productor o el fabricante o el que envasa esta agua, su interés es que el auditorio, que sus consumidores conozcan en qué consiste este producto. ¿Por qué? Porque los productores o los fabricantes o los embotelladores de agua, lo que les interesa es que su agua, su producto llegue al lugar correcto, con la información correcta. ¿Para qué? Para que entonces haya mayor consumo de su producto. Es muy necesario que tú y yo conozcamos en qué consiste el evangelio. Es muy importante saberlo. Si no lo conocemos, lo podemos distorsionar, y cuando lo distorsionamos, empezamos a decir lo que no es la escritura. En la definición más simple de qué es el evangelio en la definición más simple dice que es buenas noticias,
buenas nuevas. Esa es la definición más simple del evangelio, de la palabra evangelio. Pero yo necesito saber en qué consiste. Y creo que de aquí es donde vamos a partir. Si el evangelio es una buena noticia, ¿cuál era la mala noticia? ¿Por qué tuvo que surgir una buena noticia o una buena nueva? ¿Acaso había una mala noticia? Sí. Pero cuando tú no conoces qué tan mala es esa noticia, entonces no valoras la buena noticia. Entonces es necesario que tú y yo conozcamos qué dice la Escritura. Pensemos, por ejemplo, en una de las doctrinas de la gracia. Piense por un momento en lo que tiene que ver con la justificación. La Biblia dice que cuando nosotros somos justificados, tenemos paz para con Dios. ¿Dónde estábamos antes de ser justificados? ¿Sabe dónde estábamos? Estábamos delante de un tribunal, condenados a morir. Estábamos delante de un tribunal oyendo las acusaciones de nuestros pecados y de nuestros delitos. Eso era mi posición. Eso era mi lugar antes de la justificación. Pero cuando el juez, cuando Dios es el que me justifica, no me cambió de conducta. Muchas veces pensamos que la nueva vida en Cristo tiene que ver con un cambio de conducta, con un cambio de buenos modales. No. Hay personas con muy buena conducta, muy buenos modales, pero van directo al infierno. ¿Por qué? Porque hay pecadores muy educados que si no conocen lo que es la palabra y hablando del evangelio, entonces su posición siempre va a ser de juicio, porque estoy delante del tribunal. Pero ¿qué pasó cuando yo soy justificado? No me cambió la conducta, no me cambió mis buenos modales, sino cambió mi posición. Ya no es allá, sino mi posición es otra. Y entonces puedo ver lo que la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Allá en el juicio, enjuiciados, no había paz. Me cambia mi posición y dice la Biblia que ahora Él nos ha sentado en los lugares celestiales. Esa es la diferencia. Entonces, cuando no conocemos lo que tiene que ver con la doctrina fundamental de la gracia, pensamos que al pecador solo hay que cambiarle los buenos modales, la conducta, que sea educado, que tenga buena presencia, y con eso es suficiente. La Biblia no dice eso. Ante toda esa modalidad humana, porque es humanismo, tú y yo necesitamos conocer cuál era la mala noticia. ¿Qué tan mala noticia era que hubo la urgencia de una buena noticia? Y es el evangelio. Vamos a saber
que dice la palabra. Quiero invitarle a que vaya a Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Dice la Biblia: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si usted revisa el capítulo 3 de Génesis, usted no encuentra a un hombre fornicario, adúltero, narcotraficante. No, usted observa que el hombre fue destituido, sacado del huerto por desobediencia. Ese es el gran problema de la raza humana. Ahora, ¿qué trajo esa desobediencia? Vamos a estudiarlo. Primero me gustaría ver aquí algunas cosas que creo necesarias para que tú y yo aprendamos a decirle no al pecado. Porque si yo por 40 años, 50 años fui esclavo del pecado, pero su gracia un día me hizo libre, ¿por qué tengo que volver a ser esclavo si ya soy libre? Ese problema Pablo se los dijo a los Gálatas. ¿Por qué si ya sois libres? ¿Por qué tienen que volver a ser esclavos? Es algo ilógico que alguien que estuvo en la cárcel por 40, 50, 60 años, un día le dictan su libertad y él quiera volver a la cárcel. Es algo ilógico. Algo vemos aquí que sucedió en el versículo 6. Fíjese cómo nuestros sentidos, si no los ponemos bajo el dominio del Espíritu Santo, nos pueden dominar nuestras vidas. Vea cuando menos 3 sentidos. Dice, y vio, el sentido de la vista. Cuando ella vio que no era tan malo. ¿Cuántas veces el pecado que nos asedia todos los días, en todo momento, llegamos a pensar que no es tan malo porque vemos? Lo segundo, dice la Biblia que esta mujer no solo vio, sino dice que vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí está un segundo sentido, el sentido del tacto. Tomó, fue con sus manos. Pero no solo eso, sino entra el sentido del gusto. Y la Biblia dice, y comió. La santificación para los nacidos de nuevo, para los creyentes en la fe, es algo que va a durar toda la vida. El pecado que nos asedia
Está queriéndonos sacar del camino, está queriéndonos sacar de lo que Dios dice en su palabra. Y está usando las mismas estrategias. Usa la vista, usa el tacto y usa el gusto. Y cuando menos te das cuenta, eres esclavo de un pecado. Háblese uso de drogas, háblese uso del alcohol, háblese el uso del cigarro, háblese del uso de la mujer ajena o del hombre ajeno. O háblese que aún en tu noviazgo estás haciendo lo que no es correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque viste, tocaste y estás comiendo. Ahora, aquí hay tres cosas que necesitamos ver, porque el pecado se nos va a presentar en una charola de plata. Recuerdo cuando en la escuela dominical de niños, hace muchos años, decíamos: cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mis manitas al tocar, cuidadito mis piecitos al andar. Aquí estaba el problema. Había tres cosas que le llamaron la atención a esta mujer. Mire cómo fueron los peldaños de la transgresión. El peldaño de la transgresión siempre va a ser hacia abajo. Siempre, siempre, siempre. Porque para ascender, para buscar, para decir: Dios, quiero más, necesito de tu gracia, necesito de tu presencia, es hacia arriba. La mujer vio, primer escalón, tomó, segundo escalón, tercer escalón, comió. Y no solo eso, fue descendiendo más y le dio a su marido. Al final los dos quedaron en transgresión. Ahora, en el fruto veo aquí tres cosas que también son necesarias que las entendamos. Dice que era bueno. Regularmente no vemos algo dañoso en el pecado. Regularmente vemos: pero ¿qué tiene de malo si todo mundo lo hace? ¿Sabes por qué? Porque todos los días estamos enfrentando una realidad social. Y la realidad social es que en todo el mundo, en medio de la sociedad, se maneja una verdad relativa. Y la verdad relativa siempre tiene que ver de acuerdo a ti, conforme a ti, si tú quieres. ¿Por qué? Porque tu verdad es relativa, de acuerdo a lo que creo y de acuerdo a lo que pienso. Pero cuando tú vas a la palabra, esta no es verdad relativa, esta verdad es absoluta, es fundamental. Tiene su fundamento, tiene sus columnas. Entonces el hombre ha preferido alejarse de esta verdad absoluta y siempre oír o buscar o tocar o vivir de acuerdo a una realidad, a una verdad relativa. Sé tú mismo. Si no le haces daño a nadie, disfrútalo. Disfruta tu hoy, no tiene por qué interesarte tu mañana. Disfruta lo que vives hoy, mañana déjalo para mañana. Vio tres cosas en el fruto. Era bueno, fíjate,
agradable. Cuando la palabra agradable aparece ahí, es que le causó satisfacción a sus sentidos. Vio, tocó, comió. Satisfacción a sus sentidos. El pecado, cualquiera que sea su presentación, siempre se va a ver codiciable, se va a ver agradable y al alcance tuyo. Entonces dice la Biblia que ella vio que era bueno, que era agradable, pero también que era codiciable. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Satanás, escuchó otras voces que no era la verdad absoluta, sino el diablo le habló de una verdad relativa, acomodada. Y la mujer dijo: ¿por qué no? Si yo también quiero tener sabiduría, si yo también quiero tener conocimiento. Aunque no se muestra aquí una rebelión abierta contra Dios, escúcheme, puede ser que tú no estás mostrando ninguna rebeldía contra Dios, pero el pecado que nos acecha te va seduciendo hasta que caes en el engaño. ¿Cuándo le faltó el respeto Eva a Dios? No, nunca. Dios, ella sabía quién era Dios. Les visitaba Dios en el huerto, vivía ahí. No vemos a una Eva rebelde ante Dios, no. Vemos a una Eva que al escuchar otras voces, lo que escuchó le fue seduciendo hasta que cayó en el engaño. Las cosas no han cambiado, amados. Nuestros mismos sentidos siguen siendo expuestos al pecado. Fíjese cómo lo dijo Pablo hablando de los sentidos. 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Dice Pablo así, el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia, fíjate, engañó, sedujo a Eva. No está hablando de pecado, sino dice nuestros sentidos. ¿Ya lo vio ahí en la palabra? ¿Ya lo vio ahí en la palabra? Dice nuestros sentidos. No dice la Biblia nuestro pecado. ¿Qué dice ahí? ¿Está aquí conmigo? ¿Qué dice ahí la palabra? Algunos versículos intencionalmente no los paso a la pantalla para que usted lo busque ahí en la palabra. ¿Y qué dice el versículo? Vamos a ver el versículo 3. Estamos ahí. ¿Sí? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Pablo está hablando, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Hermanos, quizás tú no muestras ninguna característica de rebelión contra Dios. Vienes a la congregación, traes tu Biblia, pagas tus diezmos, das tus ofrendas, y tú dices está bien. Pero dice Pablo aquí,
Y hace referencia, fíjese cómo une el mismo problema que le surge a Eva, hablando de los sentidos. Pablo lo enlaza aquí y les dice, por sus sentidos. No está hablando de pecados consumados, no está hablando de que ya estás practicando algún pecado, no, está hablando de los sentidos. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir teniendo cuidado de nuestros sentidos. ¿Qué vemos? ¿Dónde vemos y a quién vemos? ¿Qué codiciamos? ¿Cómo entra la codicia? Por la vista. ¿Cómo se hace una planificación de un secuestro? Primero se hace de Dios, terminan siendo extraviados. Ese es el problema. Pablo así lo dice. Terminas extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Eva nunca mostró rebeldía, no, pero como consecuencia de los sentidos incurrió en transgresión. En transgresión. Ahora, como consecuencia de esta transgresión, fíjese lo que sucedió. Romanos 8:23. ¿Qué sucedió? Ahí está la mala noticia. Cuando tú no conoces cuál es la mala noticia, no te interesa mucho la buena noticia. Pero cuando tú sabes en qué consiste la mala noticia, entonces la buena nueva le das un valor mayor. Algo pasó con el hombre, porque dice la Biblia que esta mujer, Eva, le dio a su marido y ambos cayeron en esa transgresión. Ahora fíjese el problema, ahora había que solucionarlo. Romanos 3:23 dice la palabra así: por cuanto todos, y tú me dirás, pastor, pero yo no estaba en el Edén. Pastor, pero yo no comí de ese fruto. Escúcheme, es el pecado imputado en la vida del hombre. Es algo generacional, es algo genético. En cuanto el hombre quedó fuera de la gracia de Dios, el hombre quedó libre, suelto, desprotegido, y fue el hombre pecador. El pecado, la desobediencia del hombre. Ahí vemos en el capítulo 3, si usted en casa tiene el espacio para leer Génesis 3, usted se cuenta cómo fue la desobediencia del hombre. Nuestros pecados llevaron a la cruz a Jesús. Pero yo no estaba ahí, pastor, cuando la gente gritó, crucifícale. Aquí hay una verdad bíblica que necesitamos entender. Versículo 3: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Destituidos, lejos, ajenos. Ahora vea por favor Romanos 8:7. Fíjese cuando el hombre es destituido.
Fíjese en qué termina el hombre. Romanos 8, versículos 7 al 8. Dice: por cuanto los designios de la carne. ¿Qué fue el hombre después del pecado? Un hombre carnal. Dejó de ser un hombre que oía la voz de Dios, que Dios podía tener comunión con él. ¿Por dónde entró el pecado? Los sentidos. Es la misma estrategia que el diablo sigue usando para atar al hombre. El pecado siempre lo vas a ver bueno, agradable y codiciable. Y tú vas a decir: no soy el único que lo hace. Capaz que todos dentro de la iglesia son una bola de hipócritas. Y ahí los vemos a todos bien santitos. Y entonces tú empiezas a juguetear con lo que la Biblia dice que no debemos juguetear. Pero dice el versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que imagínese a un hombre pecador acercándome. Está muerto en sus delitos y pecados. Es un cadáver. Y yo queriéndole dar respiración de boca a boca. Es ilógico. Está muerto. Cayó muerto en sus delitos y pecados. Todo lo que hace él tiene que ver con una enemistad contra Dios. Y usted puede hablar de esto en cualquier lugar. Si usted se para al frente de una universidad y les dice: yo tengo un mensaje que se llama el Evangelio de Jesús, te van a maldecir, te van a criticar, te van a decir que estás loco. ¿Por qué? Porque toda esa gente no entiende, no sabe qué fue lo que sucedió con ellos. Están muertos. Se necesita la gracia, se necesita el poder de Dios. Por eso es necesario que tú y yo conozcamos en qué consiste el Evangelio. ¿Cuál es la predicación del Evangelio? Fíjese el contenido del Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 2 al 4. Estamos conociendo el producto. Estamos conociendo en qué consiste el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice la Biblia, 1 Corintios 15: por el cual asimismo, si retenéis la palabra con que os he predicado, sois salvos. Fíjate, ¿cuándo eres salvo? Cuando retienes la palabra que se ha predicado. Si no la retienes, dice ahí, si no creísteis, en vano. Como que esto me lleva a pensar que no es porque yo a ese hombre pecador le haga repetir una oración. No. ¿Cuántos no han repetido una oración y sus vidas siguen sin transformación? ¿Por qué?
Porque el único que transforma la vida del hombre es el poder del evangelio. Es el poder de la predicación. Pablo lo dijo: si retienes la palabra, bien has hecho y sois salvos. Pero si no creísteis, en vano. Versículo 5. Porque primeramente, el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay tres cosas que están muy ligadas en el evangelio. Si solo le hablo al pecador de que Cristo murió por sus pecados, no le estoy dando todo el evangelio. La Biblia dice aquí que murió, y si solo le hablo que murió, estoy dejando a Cristo colgado en la cruz. Y Pablo dice ahí que no solamente murió, versículo 4, sino que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó. Entonces es un Dios que, si bien es cierto murió, fue sepultado, pero ¿qué crees? Está vivo. Y aquel que no oye la voz del resucitado se encuentra en un problema. La predicación del evangelio, necesitamos meterle estos tres contenidos importantes. Murió, fue sepultado, pero él vive. Resucitó. Entonces Pablo nos dice que nos debemos de sujetar firmemente, porque ahí dice: si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué quiere decir esto de retener? Que vas a oír fábulas, nuevos pensamientos, nuevas maneras, nuevas fórmulas, muchas de ellas o la gran mayoría llenas de un contenido de humanismo. Escúcheme, puede ser que si yo predico un evangelio al pecador, lo voy a hacer que cambie de conducta, pero el único que lo cambia de posición es el que resucitó. ¿Lo está entendiendo? Porque la predicación del evangelio es eso. Mientras la persona no se da cuenta de dónde y dónde estaba antes de, no conoce, no sabe y no entiende. Por eso Pablo está diciendo aquí: retén la palabra, retén la palabra. Había una urgencia. Y si tú lees todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios, Pablo habla en todo ese capítulo de la importancia de la resurrección. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que estaba contrariando a la iglesia acerca de la resurrección. ¿Y sabes cómo le llamaba ese otro grupo? Que no era resurrección, sino que era una reencarnación. ¿No te suena nuevo? ¿No te suena que algo está hablándose en este tiempo sobre lo mismo? Cuando vemos cómo ha crecido el pensamiento social del mundo asiático, no solo llegaron con su tecnología, no solo llegaron con sus productos, sino llegaron con la multitud de dioses. Imagínate
¿En qué está pensando el hombre o hasta dónde el hombre no entiende cuál es su mano derecha y su mano izquierda? Cuando se atreven a llegar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y decirle al grupo parlamentario: es necesario poner nuestra mente en blanco. Y ahí tienes a esa bola de intelectuales perfumaditos, con buenos modales algunos, pero muertos en sus pecados. Cuando tú y yo sabemos qué dice la Biblia, cuando alguien dice: es necesario que te encuentres a ti mismo y es necesario que encuentres tu propia paz, el hombre adentro no tiene nada bueno si no viene de Dios. Amén. Si Dios no sopla vida sobre ese cadáver, no sucede nada. Pero necesitamos conocer, amados, en qué consiste el evangelio, porque si no, entonces terminamos comiéndonos cualquier cosa, oyendo cualquier cosa. Oiga, grupos cristianos, organizaciones de renombre a nivel mundial, sacando sus posturas a favor del grupo de homosexuales o grupo de lesbianas y diciendo: no hay problema, Dios ama a todos. ¿Cómo? Grupos fundamentales que se creía en una doctrina fundamental bíblica, abriendo el espacio para decir: no importa si allá te rechazan, nosotros te amamos porque nosotros sí tenemos un Dios de amor. No nos engañemos, no le llamemos a lo que la Biblia le llama amargo, terminémosle llamando dulce. Porque cuando a lo amargo le llamas dulce o a lo dulce le llamas amargo, entonces tu identidad delante de Dios ni la conoces, no lo sabes. Pero cuando tú sabes qué hace el pecado y cómo te ató y cómo te hizo esclavo del pecado, tú vas a odiar al pecado. Y todo lo que tenga que ver con el pecado, ni lo vas a ver, ni lo vas a tocar, mucho menos lo vas a probar. ¿Por qué? Porque estás conociendo el evangelio. Cuando alguien habla de esto, amados, hay muchos que dicen: eso es legalismo. No, yo no te estoy hablando de que te pongas, te quites, te vistas. No, yo no estoy hablando de eso. El mayor problema del hombre no es lo que se pone, no es lo que se come. El mayor problema del hombre está en el corazón. Un corazón no transformado es atado y es esclavo de las obras de la carne y es esclavo del pecado. Tú te puedes portar bien el fin de semana o el primer día de la semana, porque bueno, hay que ir, hay que estar, hay que hacer presencia para que nos vean físicamente que estamos aquí juntos. El problema no es aquí. El problema está allá. Porque entonces, ¿qué conozco del evangelio? Cuando tú y yo entonces entendemos qué dice la palabra acerca de esto, nos damos cuenta que nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza adánica de pecado, es por la que murió Cristo. Y esa fue la razón por la que Cristo fue sepultado, pero Él resucitó. Aleluya. Romanos 6, versículo 4 al 8.
Dice la Biblia, el versículo 4, Romanos 6, 4 al 8: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo no es medio de salvación, sino el bautismo es una señal de lo que Él hizo en mí. Algunos se han bautizado solo porque era parte del reglamento. No, en esta casa no hay ese reglamento. No hay reglamento para bautizarse, porque entendemos lo que dice la Biblia. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjate cuál va a ser nuestro andar, así también nosotros andemos ¿en qué? Y la vida nueva, amados, es visible. La vida nueva es audible. Pero si te sigues comportando, si sigues hablando lo mismo, no pasó nada, aunque te hayas bautizado. Pero es que ya terminé raíces. Y algunos están preguntando que qué sigue. ¿Sabes qué sigue? Que lo que aprendiste ahora lo pongas en práctica en ti. Eso es lo que sigue. La idea no es tener jirafas de conocimiento. ¡Wow! ¡Cuánto conocimiento! Es necesario avanzar. Es necesario ver lo que la Biblia nos enseña. Cuando somos o caminamos en vida nueva, fíjate lo que sucede con las que caminan en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A quién? ¿Te das cuenta de la tan mala noticia que estaba contra nosotros? ¿Esclavos de qué? ¿Servidores de quién? Del pecado. Esclavos del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esa es la mala noticia del hombre. No puedo llegar entonces con un evangelio diluido, con un evangelio barato, sino confrontativo. Verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es aquel que te saca de lo podrido y te da vida. El verdadero evangelio es aquel que te hace renunciar, que te hace odiar aún al pecado. Muchos predicadores nos fuimos en algún momento con la finta y lo usábamos y decíamos: Dios odia el pecado, pero no al pecador. Oh, error, es un error, porque lo dijo ni siquiera un hombre en la Biblia, lo dijo un incircunciso, lo dijo alguien que quería venderle al mundo humanismo para esconder a Cristo. Todo lo que tiene que ver con humanismo te esconde a Cristo, porque el humanismo te hace decir: estás bien, te sientes bien, no le haces mal a nadie, tranquilo.
disfruta tu felicidad, tu eternidad donde Dios te quiere enviar. ¿Qué está escondiendo el humanismo? A Cristo. Le pone una sombra para que Cristo no se vea. Y muchos predicadores estamos escondiendo a Cristo. No nos atrevemos a denunciar lo que tiene que ver con la homosexualidad. No nos atrevemos a decir: si no te arrepientes te vas a ir al infierno, aunque hayas estado siempre sentado en esa misma silla. ¿Por qué? Porque la verdadera manera de llegar a donde Él quiere que estemos no es por otro medio. Efesios 2, versículo 8 al 9. Fíjese cómo alcanzamos la salvación del Evangelio, por el Evangelio. No son nuestras buenas obras, no son vuestros buenos modales. Dice ahí: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y recalca Pablo: no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe. ¿Y cómo viene? ¿Cómo habla la fe a mi vida? Por el oír. La fe es por el oír la palabra. Cuanto más oyes la palabra te limpia, la palabra me refresca. Su palabra produce vida. El afán de los líderes mundiales es ir preparando el escenario para lo que en algún momento surgirá como el anticristo. Pero antes de que tú veas el anticristo surgir, presentarse, lo que tú ves a tu alrededor aún en este tiempo es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es: te escondo a Cristo y te hago creer que no hay problema en el hombre. Amado, si ya estás aquí, si estás sentado oyendo la palabra, asegúrate que tu eternidad es con Cristo. Pero hice mi oración de fe, hice mi oración del pecador. Sí, pero no te has arrepentido. ¿De qué te sirvió la oración? Arrepentimiento significa dar frutos dignos de arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos. El primer mensaje de Jesús cuando viene del Jordán es: arrepentíos. La clave es esa: el arrepentimiento. El arrepentimiento es dar un giro total de mi vida hacia el pecado, hacia el infierno, voltear totalmente y decir: ahora voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Y cuando el arrepentimiento se da, te das cuenta que Jesús dice: toma tu cruz. Ay, ¿cómo? ¿Hay que sufrir? Sí. Pero es que me dijeron. No, ve la Biblia, ve el Evangelio. Ese es arrepentimiento.
Mientras no cambias de camino, lo único que cambiaste es del lugar donde te reunías. Mira a los líderes mundiales lo que han estado haciendo. Qué terrible este hombre. La revista Time le llamó el hombre del año. Me estoy refiriendo al Papa Francisco. Él dice lo siguiente, no le quiero agregar, lo quiero transcribir tal como dice la revista. Dice que él acaba de hacer una introspección, una contemplación orante, y hemos adquirido una nueva comprensión de ciertos dogmas. Dice, pero lo presento con toda humildad. ¿Y sabes qué dijo? Fíjate lo que dijo. La iglesia, está hablando de su iglesia que él representa. No está hablando a nombre de la iglesia que representa este libro. No. Él está hablando a nombre de su iglesia. Que si bien es cierto, dice que son más de 100 millones en todo el mundo, él está hablando de su iglesia. Y fíjate lo que él dice. La iglesia ya no cree en un infierno literal. ¿Cómo? ¿Ya no va a ser literal? ¿El infierno es figurado? ¿Ha oído usted decir? El infierno es aquí, hermano, por lo que estás sufriendo, por lo que estás pasando. Mira qué infierno te tocó vivir. Ese no es el infierno. En el infierno hay fuego, en el infierno hay llamas, y no es figurado, es literal. ¿Está preparado para quién? Satanás y sus ángeles y todos los que no quisieron jamás seguir a Jesús. Miles de ellos habrán repetido la oración del pecador, pero sus vidas nunca fueron transformadas. Nuestro interés es que escuches el evangelio. No te vayas con la finta. Dijo esto, lo leo de corrido para no tardarme más. La Biblia ya no cree en un la iglesia ya no cree en un infierno literal donde la gente sufre. Esta doctrina, fíjate, es incompatible con el amor infinito de Dios. Dios no es un juez, sino un amigo y un amante de la humanidad. Dios busca no para condenar, sino para abrazar. Y mira más lo que dice este atarantado. Dice, al igual que la fábula de Adán y Eva. O sea, ya no es creación. Entonces ahora vamos a llegar a la evolución. El ser humano nunca va a estar en evolución. Fue creación. Ahora, al igual que la fábula de Adán y Eva, vemos el infierno como un recurso literario. El infierno no es más que una metáfora del alma aislada, que al igual que todas las almas, en última instancia están unidos en amor con Dios. En un discurso impactante que está reverberando una reverberación. ¿Ha echado usted una piedra en un lago, en un río? Y que cuando usted la hace así, hace como olas más allá. En el sonido se llama reverberación.
Y entonces esa voz que se oye de ese hombre por todo el mundo se está yendo como una reverberación. ¿Qué es lo que quiere lograr? Que el infierno es literal, que es figurado, y que Adán y Eva fueron una fábula. Y él dice, cierra esto: todas las religiones son verdaderas, porque son verdad en los corazones de todos aquellos que creen en ellos. Y él dice, otro tipo de verdad está ahí. En el pasado, dice, la iglesia ha sido muy dura con los que consideró inmorales o pecaminosos. Hoy día ya no hay ese juicio. Como un padre amoroso, nunca condenamos a nuestros hijos. Nuestra iglesia es lo suficientemente grande como para admitir a los heterosexuales, a los homosexuales, a los pro vida, a los de proelección. Para los conservadores y los liberales, incluso los comunistas, dice, son bienvenidos. Y se nos han unido. Todos amamos y adoramos al mismo Dios. ¿Hacia dónde enfoca esto? Preparando el escenario para el anticristo. Y todo esto que acabo de hablar no es el anticristo, es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque está preparando el escenario, está planteando algunas cosas. Hermanos, no podemos seguir desconociendo el evangelio, el producto, ante un mundo plagado de pecado. El único lugar donde había una estatua al ángel caído, y eso hace muchos siglos, muchos años atrás, el único lugar donde había una estatua al ángel caído o a Lucifer era en Madrid, en España. Hoy, muy pronto, en Oklahoma, están poniendo la representación, la estatua de Satanás. ¿Quiénes lo están haciendo? Los adoradores de Satanás. ¿Cómo la hicieron? Hay plataformas en internet donde tú puedes subir un proyecto para recibir donaciones de todo el mundo, siempre y cuando ese corporativo, ejecutivo te autorice que subas ese producto a esa plataforma. Pues ¿qué cree que hicieron los satanistas? Subieron su propuesta para hacer la estatua y recibieron donaciones de todo el mundo. Ellos pensaban recibir $20,000. Asómbrese, recibieron $29,000 para hacer esa estatua. Ahora ellos mismos están diciendo, si tú quieres que en esa estatua, en la parte de adelante, en la parte de atrás esté escrito tu nombre, te cuesta tanto. Pero si quieres que tu nombre esté escrito enfrente, te cuesta tanto. Pero si alguien quiere una réplica igual de Satanás con cuerpo humano, pero con rostro de macho cabrío o de cabrito, dice, te cuesta $100,000. Si lo quieres tener para tu rancho, para tu finca, para tu Partenón, bien puedes solicitarlo. ¿Hacia dónde va el mundo? Nosotros no podemos diluir el evangelio. Termino con dos consideraciones que creo muy necesarias antes de cerrar esta plática. La primera está en Juan 1:12, porque es necesario llevar al hombre al arrepentimiento. Juan 1:12. Todo esto que acabo de decir en esto último
Usted puede buscarlo en internet y usted lo encuentra. Fíjese lo que dice Juan 1:12. Algunas personas han usado este texto como pretexto para hacer la oración del pecador. Y le dicen: repite esta oración. Después de que la repite, ¿qué decimos? Ahora eres un hijo de Dios. Te declaro hijo de Dios. Amados, eso es una aberración. ¿Quién es el hombre para declarar a otro que es salvo? Pastor, pero si ahí lo dice. ¿No has leído bien? Fíjate lo que dice ahí: mas a todos los que le recibieron. No dice ahí: mas a todos los que repitieron. Para recibir, ¿qué significa recibir? Arrepentirme. Si no, yo no quiero saber nada de ese Jesús. ¿Qué necesito para recibir? Que la revelación de la palabra, del evangelio, venga a mi vida. El soplo de tu palabra venga a mí y me haga despertar y vea la miseria en la que he vivido. Mientras el cadáver sigue siendo un cadáver, no le ayuda absolutamente nada. ¿Qué hubiera sucedido si al hijo pródigo le dan allá, cuando estaba lejos, le dan una buena cama, le mandan sándwich todos los días y le dicen: aquí tienes una muda de ropa, yo vengo y te la lavo? ¿Sabes qué hubiera sucedido? Jamás regresa a la casa del padre. ¿Qué se necesita? El despertar del espíritu. Y dice aquí: mas a todos los que le recibieron. Y no solo es de recibir. ¿Por qué? Porque ¿en dónde está el problema? El problema es que la palabra recibir, dijimos: ¿cuántos quieren recibir? Así que pase y repita esta oración. No, así no se recibe. Así no se recibe. Ciudades enteras cerraron el corazón a Jesús. Corazín, Betsaida, cerró el corazón a Jesús. Porque para recibirlo hay que arrepentirse. ¿Qué pasó cuando toda una ciudad cerró el corazón a Jesús? La Biblia dice que Jesús lloró y dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste? Y cierra el versículo: porque nunca conociste el tiempo de tu visitación. Un hombre no hace nada por el otro hombre. Yo no puedo hacer nada por ti, pero sí conozco al que puede hacerlo en tu vida. Ahora, fíjese: mas a todos los que le recibieron. No te puedes quedar con eso nada más. Dice: a los que creen. Hay gente que ha repetido su oración, pero no cree. Sigue viviendo igual. Yo fui una de las personas que repitió la oración. Y entonces, ¿qué pasó, pastor, en su vida? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que creí. Y la palabra la fui escuchando, la fui creyendo, la fui oyendo. Mi fe creció. Y yo no me di cuenta.
Pero la atracción que había por el uso del cigarro, no sé cuándo se desapareció. La atracción que había por el vino, a saber cuándo sucedió. Necesito hablar del contexto del capítulo 10. Si no, lo voy a usar para mi propia vanidad. ¿Cuántas veces el pastor, el evangelista dice: en mi evento, en mi campaña, fueron alcanzados como 4,000 personas, 3,000 personas, 300 personas, 100 personas o 20 personas? ¿Cuántas veces el predicador dice: wow, soy grande, Dios me usó? O muchas veces decimos: hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Sí, sí, hermano, sí hay fiesta en el cielo, no se contradice la Biblia. Pero escuchadme bien, tú no eres el de la fiesta. El de la fiesta es Él que murió por él. ¿Lo entiende? Yo no soy el que organizo la fiesta, es Él. Entonces, ¿por qué me atrevo? Hablemos el evangelio. Esta escritura, se lo digo rápido, el apóstol Pablo la escribió a la iglesia que estaba en Roma. La iglesia en Roma no estaba pasándola bien. La iglesia en Roma, la iglesia de Jesucristo en Roma, a los que Pablo le escribe, a los romanos, era una iglesia que estaba sometida al sufrimiento. Era una iglesia perseguida. Muchos de ellos, amados, el mismo día que se bautizaban, eran perseguidos y muertos. Y entonces llegaba la hija, el hijo del que habían matado, y decía: mataron a mi papá por ser cristiano, pero como yo creo lo mismo que mi papá, entonces llego a las aguas bautismales y estoy en nombre de mi papá, por mi papá, como ejemplo de mi papá. Pablo lo dice en 1 Corintios. Dice: los que se bautizan por los muertos. Pero si tú sacas ese texto, pues entonces lo vas a transquiversar. ¿Y sabes cuál va a ser el problema? Que vas a terminar haciendo lo que hacen los mormones, bautizándose por los muertos en una cuestión genealógica. Y ahí andan buscando: ¿dónde estará mi abuelita, mi bisabuelita, mi tatarabuelita? Y ahí se andan bautizando por todos. ¿Por qué? Pues es que aquí dice que el bautismo por los muertos. Sí, pero no dice eso. Pablo no está diciendo eso. Ahora, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, una iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo lacerada por la persecución, ¿qué crees que sucedía? Pues la iglesia se escondía. Eran humanos como tú y como yo. No creas que se sentaban como nos podemos sentar aquí y salir y tomar nuestro vehículo y irnos a comer y no. Allá los veían salir y los seguían y los seguían y los seguían. Lo mismo que están haciendo en Gaza, casa por casa. ¿Quiénes creen en Cristo? No, pues nosotros. Completa la casa. La iglesia de Roma, ese era el problema. Entonces, cuando se escondían, Pablo entonces llegó con una urgente necesidad y les dijo: amada iglesia, si habéis creído,
Si crees que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, es tu transformador, escúchenme, iglesia de Roma, les decía Pablo, prediquen, anuncien. Romanos 10 no es un método de evangelismo. Romanos 10 es la confirmación de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y por eso Pablo les decía así. Por eso así solo les decía: si confesares con tu boca. ¿Qué les decía la iglesia de Roma Pablo? Hablen, iglesia, hablen, prediquen, anuncien, aunque sean perseguidos, hablen. Cuanto más confiesen con su boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Confirmen de que son salvos, confirmen de que ya están en Cristo. Y entonces Pablo cierra el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ahí hay una palabra, una expresión que creo necesaria compartirla. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabe qué es lo que todo mundo repetía en la comunidad de aquellos días? César es el Señor. Lo decían en latín: Curios Caesar. Y todo el mundo decía: Curios Caesar. César es el Señor. César es el Señor. Todos dominados bajo el César. Todo mundo en latín decía: Curios Caesar. Y Pablo dijo: hey, no más César es el Señor, sino él les dijo: Jesús es el Señor. ¿Sabes qué les dijo en latín? Curios Lexos. Curios Lexos. Qué diferente. Mientras todo el mundo decía: César es el Señor, Pablo llegó a la iglesia y les dijo: no, señores, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Dale una ofrenda de palmas. Dale un buen aplauso a Él y di gloria a Dios. Di aleluya. Confiésalo con tu boca. Gloria a Dios. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Póngase de pie. Así que cuando alguien usó este texto, qué barato salió el evangelio. Qué barato le salió el evangelio con ese solo versículo. ¿El evangelio es barato?